Bien. ¿Algún comentario sobre el examen? ¿Ninguno? ¿Están de acuerdo con su calificación? Bien. Yo la verdad me da mucha lástima que ustedes tengan este tipo de calificaciones. En resumen, ninguna aprobó. Tendrían que estar ustedes formados ya para enfrentar a la vida como médicos, porque, no sé, un año más, menos, no sé, van a ser colegas míos. ¿No? Y tienen que estar preparados. Porque en la práctica médica no es falso verdadero, selección múltiple, a ver si le achuntamos al diagnóstico al paciente. El paciente es un caso clínico. Y de acuerdo al diagnóstico que hagan, tiene que hacer tratamiento. Entonces, jóvenes, estudien, no solamente neuro, estudien todas las materias, estudien para la vida. Porque se supone que de esto van a vivir ustedes. No creo que después de terminar medicina se dediquen a ser taxistas o no sé, otra cosa. Se supone que están estudiando medicina para ser médicos, ¿cierto? Hay una cosa que no tengo en mente, ¿no es cierto? Es que nosotros los médicos somos los elegidos, pero no porque somos sabios ni genios. Somos los elegidos porque va a depender de nosotros la vida de un paciente, si vive o muere. En otras palabras, si son creyentes, somos la mano derecha de Dios. Y creo que para eso estamos nosotros, para salvar vidas, no para condenar. Y para eso tenemos que estudiar, tenemos que ser conscientes de nuestros actos. Pero no les pido que sean genios al terminar la carrera, pero que tengan el entrenamiento suficiente como para enfrentar y ser buenos médicos. Y seguramente con los años serán excelentes, pero por eso tienen que estudiar. Es un error de todas las universidades que les piden el examen falso, verdadero, selección múltiple, y es un error de ustedes. Doctor, ¿cuántos temas? 8. Ah, no, hasta acá nomás. Pensamos que seguimos estando en colegio. Pensamos que dando examen de 3 temas vamos a ser genios, vamos a ser buenos médicos. Y el resto no, lo dejamos para después, o no lo tomamos en cuenta. O simplemente, ¿cierto? No ustedes, se van a preguntar, doctor, pero esto ya era del primer parcial, del segundo no. No lo pueden decir al paciente. No, esto era de la semana anterior, del mes anterior. El paciente va a venir con 1000 patologías, aparte del que tiene. No le va a decir al paciente, no, yo no llevé este tema. En la universidad no me enseñaron. Porque se supone que
son médicos y para la gente común en cualquier parte del mundo, el médico sabe todo. Se supone que cuando termine, cuando se reciban el diploma de médico, se supone que ya saben todo. Entonces, jóvenes, estudien, pero no para mí, estudien para ustedes. Entrénense para ustedes, esfuércense para ustedes. Porque eso les va a ayudar en la vida. Estudien. Y el examen, el segundo va a ser el final, va a ser más o menos similar a eso. O sea que estudien. Bien, continuamos. Hidrocefalias. Cuando hablamos de hidrocefalias, hablamos de una patología que en general es una patología benigna, pero que lesiona bastante el cerebro si no tomamos conductas adecuadas. Dentro de esto, en general, lo primero que tenemos que saber es esto. Valores del líquido cefalorraquídeo en el aspecto físico-químico o citoquímico. Esto ya lo llevamos en los temas anteriores. Pero en general, cuando hablamos de hidrocefalias y hacemos algún procedimiento, tomamos muestra de líquido cefalorraquídeo y tenemos que saber estos valores. Eso ya lo llevaron anteriormente en biofisiología, probablemente en semiología. Líquido claro, transparente, incoloro, densidad de 1000, 7 pH 7.3 a 7.35. Tenemos la glucosa que va de 48 en un promedio más o menos de 60, o algunos dicen un medio, un tercio de la glicemia basal de ese momento. Y las proteínas fluctúan entre 30 y 40, algunos dicen hasta 45 miligramos por decilitro. Y las células en general tendrían que ser 0. Pero en general siempre se encuentran unas cuantas células a predominio linfocitario. La gran mayoría de los autores están de acuerdo de 0 a 5. Hay algunos, unos 2, 3 autores que dicen hasta 10. Hasta 10. Entonces, fíjense, estos son los valores normales de un líquido cefalorraquídeo normal. Pero si nosotros vemos este tipo de líquido, es patológico porque no es transparente. No es cristal de roca. Entonces, esto ya es patológico. Seguramente va a tener muchas proteínas, la glucosa baja, el pH va a estar alterado, la densidad va a estar alterada, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber interpretar cuando hablamos de líquido cefalorraquídeo y dónde se forma. ¿Dónde se forma el líquido cefalorraquídeo? Más del 80% se forma ¿dónde? En los plexos coroidales que están en los ventrículos laterales y el cuarto ventrículo. En general, el mayor porcentaje se forma en los ventrículos laterales, ¿no es cierto? Ahora, la pared del ventrículo está revestido por el epéndimo. El epéndimo también produce un porcentaje de líquido cefalorraquídeo, lo mismo que las vainas, los que van a envolver las raíces al salir de la médula. Entonces, fíjense, no es solamente el plexo coroideo, también se forma en varios lugares. Ahora, la velocidad del líquido cefalorraquídeo que se produce en una persona adulta normal es de 0.3 ml por minuto. Eso es lo normal, ¿no es cierto? Y el total, ¿no es cierto?, llega a ser entre 450 a 750, ¿no es cierto?, ml por día. Entonces, ese es el volumen total que tenemos dentro del sistema ventricular, ¿no es cierto? Pero el tema es que no es estático esto, es dinámico. ¿Por qué? Porque sabemos que se sigue formando 0.3 ml por minuto, o sea, es constante la formación. En este momento,
escucha, ¿no es cierto? Se sigue formando el líquido cefalorraquídeo en ustedes, pero así como se forma, se reabsorbe. No puede quedar, digamos, porque fíjense, si solamente se formara y no se reabsorbe, todos tendríamos hidrocefalia. Entonces, se reabsorbe y el recambio de todo este líquido en general es 3 veces por día, el volumen total. Entonces ya sabemos que se forma y se reabsorbe. Ahora, ¿dónde se reabsorbe? En general en las vellosidades aracnoideas que están muy pegados, ¿dónde? Al seno longitudinal, en la convexidad. Esta es la convexidad, ¿no es cierto? Se forma acá, ¿no es cierto? Y haces todo su recorrido y llega a las vellosidades aracnoideas, atraviesa esto y llega al seno para retornar hacia el corazón. También se reabsorbe ¿dónde? En el plexo coroideo, así como forma también se reabsorbe, pero es un porcentaje muy bajo, y también en el sistema linfático. Ahora, dice, la velocidad de reabsorción va a depender mucho de la presión. Sí, en general, cuando hay aumento de la presión, como que, ¿no es cierto?, poco altera la velocidad. Si es estable la presión, es normal de lo que hablamos. Ahora, ¿cómo es el recorrido de esto? Se forma el líquido cefalorraquídeo en los ventrículos laterales, pasa al tercer ventrículo a través del ¿qué? Agujero. El agujero de Monro. Agujero de Monro. Llega al tercer ventrículo y del tercer ventrículo atraviesa al cuarto ventrículo. ¿Por dónde? Por el acueducto de Silvio. Acueducto de Silvio. Y de ahí sale para bañar el cerebro y la médula. ¿Por dónde? Por los agujeros de Luschka y Magelle. Luschka y Magelle. Entonces, ese es el recorrido del líquido cefalorraquídeo para, digamos, que se reabsorba en las vellosidades aracnoideas, ¿no es cierto? Y en la médula tenemos el conducto del epéndimo, en el medio de la médula por donde circula el líquido cefalorraquídeo. Bien, ahora, ¿qué es la hidrocefalia? Es un acúmulo de líquido dentro de los ventrículos, en otras palabras, es una alteración en la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo en su recorrido y acúmulo dentro de los ventrículos laterales. Existen varias causas. Obviamente, cuando existe este tipo de cosas, ¿qué es lo que va a provocar? ¿Aumento de qué? Aumento de la presión intracraneana, aumento de la PIC, presión intracraneana. ¿Cuánto es lo normal de la PIC? Es de 10 a 15, como el límite, ¿no es cierto? De 10 a 15. Por encima de eso ya el paciente tiene signo de hipertensión intracraneana. Signo de hipertensión intracraneana. Entonces, cuando nosotros vemos esto, ¿no es cierto?, en la tomografía, para nosotros esto es una hidrocefalia. Pero a veces, los ventrículos están grandes de un lado más que del otro, o acá atrás. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces los pacientes en la edad pediátrica, con el recién nacido, provocan ¿qué cosa? Hematomas intracerebrales o pequeños hematomas en los pacientes adultos que están muy pegaditos al ventrículo y a veces rompen el epéndimo y la sangre se mete al ventrículo. Cuando pasa eso y la sangre se absorbe, ¿no es cierto?, el parénquima que está lesionado termina siendo una cavidad porencefálica. Y vemos que hay dilatación más de un lado que del otro. Mucho cuidado con confundirse con eso. Mucho cuidado porque eso es una cavidad por falta de parénquima cerebral que se llena de líquido cefalorraquídeo y se llama cavidades porencefálicas. Bien.
Entonces, cuando hablamos de hidrocefalias, vamos a tener que hablar y entender que se producen por causas que son obstructivas y las no obstructivas. Cuando hablamos de obstrucción, se supone que hay una alteración, un stop en el recorrido de todo el líquido cefalorraquídeo que hablamos. Puede ser un stop a nivel del agujero de Monro, a nivel del tercer ventrículo, a nivel del cuarto ventrículo, a nivel de los agujeros de los Pimagiendi, ¿no es cierto? O simplemente en las cisternas basales en el recorrido por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. Entonces, cuando hablamos esto, estamos hablando fundamentalmente de un stop por donde no pasa el líquido cefalorraquídeo. Y el ejemplo clásico que pone la gran mayoría de los autores es que cuando un paciente nace con hidrocefalia, vemos que existe una estenosis en el acueducto de Silvio. Es el que comunica el tercero con el cuarto ventrículo, ¿no es cierto? Ahora, las no obstructivas, en general hay una dilatación de los ventrículos, pero nosotros revisamos la tomografía y vemos que, ¿no es cierto?, que no hay ningún obstáculo, pero el paciente tiene hidrocefalia. Y el ejemplo clásico de esto es el síndrome de Hakim-Adams. El síndrome de Hakim-Adams es llamado como hidrocefalia normotensiva. ¿Por qué normotensiva? En general, cuando el autor es un colombiano, Hakim-Adams, ¿no es cierto?, describió más bien esta patología, sabía que los pacientes tenían hidrocefalia, no encontraba, y hizo una punción para medir la presión. La presión era normal, pero se observó que sacando un porcentaje mínimo, 2 ml, 3 ml de líquido cefalorraquídeo, el paciente mejoraba los síntomas. ¿Y cuáles son los síntomas de este síndrome de Hakim-Adams? Es la tríada de trastorno de memoria, incontinencia urinaria y alteración en la marcha. Esas tres cosas. Entonces, el paciente empezaba a mejorar la memoria, controlaba mejor la incontinencia urinaria y caminaba mejor. Entonces, optó por poner una válvula y el paciente prácticamente estaba conteniendo su patología. Ahora, existe este otro tipo de cosas que tenemos que entender. Hidrocefalia es por hiperproducción. O sea, se forma más líquido de lo que se absorbe. Y el ejemplo clásico de esto es el papiloma de plexo coroideo. El papiloma es un aumento de volumen del plexo coroideo. Cuando hay mayor volumen, entonces hay mayor producción. Entonces, el líquido cefalorraquídeo se sigue absorbiendo en forma normal, lo que quiere que se absorbe, pero se forma mucho más. Entonces, el excedente va quedando y comprimiendo los ventrículos. Entonces, tenemos las hidrocefalias por hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Ahora, alteración en el defecto de reabsorción. Cuando hablamos de defecto de reabsorción, en general vemos un ejemplo típico, es la hemorragia subaracnoidea. Cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, vemos que existe sangre en las cisternas perimesencefálicas, en las cisternas basales. Y sabemos que todo el líquido pasa por ahí, y si nosotros vemos que existe un coágulo, y estos van a provocar una especie de aracnoiditis en la base, se va a alterar el recorrido del líquido cefalorraquídeo. Probablemente, ¿no es cierto?, seguirá pasando el líquido, pero no en la proporción adecuada. Entonces, el excedente va a provocar ¿qué cosa? Hidrocefalia. Pero no solamente la hemorragia subaracnoidea, también provoca otro tipo de enfermedades. Ejemplo, la neurocisticercosis. ¿Quieres retirarte?
Presten atención. No me sirve que estés así. Tampoco te sirvamos y perjudiques al resto de tus compañeros. Si yo quisiera en este momento suspendo la clase, será tema por avanzado, ¿no? No, está bien. Bien, entonces tenemos a la neurocitosis que también va a provocar qué cosa, un proceso inflamatorio en las cisternas y a veces en la velocidad y a veces en las velocidades aracnoideas. Entonces, ¿qué es lo que provoca? Alteración en la circulación y en la reabsorción del quinocefalorraquídeo. Otro ejemplo, la tuberculosis, las famosas TBC meninges, eso seguramente ya llevaron. ¿Qué es lo que provoca? Aracnoiditis en las cisternas basales. Entonces, cuando hay una aracnoiditis en las cisternas basales, ¿qué es lo que se altera? La circulación, ¿no es cierto? Y provocan alteración en las de absorción, porque no solamente la aracnoiditis está ahí, sino también en la convexidad. Pues fíjense ustedes, hay muchas causas para que se altere el líquido cefalorraquídeo. Hay muchas causas. Pero seguramente cuando lleven pediatría, ¿están llevando pediatría o no? Seguramente preguntan a sus pacientes, ¿por qué, digamos, las meningitis provocan hidrocefalia? No todas las meningitis, ¿eh? Pero gran parte de las meningitis provocan hidrocefalia. Bien. Cuando hablamos de etiología, tenemos de causa congénita. Pacientes que van a nacer con hidrocefalia. Hacen la hidrocefalia durante su formación intraútero. Estos pacientes ya nacen con hidrocefalia. Y el ejemplo clásico tenemos, ¿no es cierto?, el Arnold-Chiari, ¿no es cierto?, que sabemos qué es el Arnold-Chiari. Hablamos de eso. ¿Qué es el Arnold-Chiari? Es un descenso de las amígdalas cerebrosas por el agujero magnum o agujero occipital, ¿no es cierto? Entonces, estos van a provocar hidrocefalia. La gran mayoría de los Arnold-Chiari tipo 2, prácticamente todos, yo diría, están con miedo meningocele. Los autores dicen con o sin, pero en general son todos tipo 2. El tipo 1 sí, no tiene miedo meningocele. Esto se ve en los recién nacidos y el tipo 2, Chiari, digamos, tipo 1, mejor dicho, perdón, se ve en la edad adulta. Estenosis del acódito de Sidney es algo congénito. Estenosis parcial del acódito de Sidney por gliosis, también congénito. La malformación de Van der Walker también es un descenso de las estructuras cerebrosas por el agujero magnum, por defecto de formación. Entonces, todas estas patologías que se presentan fundamentalmente en fosa posterior van a provocar ¿qué cosa? Hidrocefalia. Hidrocefalia de causa congénita, pero también tenemos las de causa adquirida. Y dentro de esto tenemos los procesos infecciosos, ¿no es cierto? Las famosas meningitis, la cisticercosis, fíjense ustedes, el cerebro totalmente lleno de quistes de cisticerco, ¿no es cierto? Prácticamente, no sé, parece una podaria eso, ¿no es cierto? Prácticamente el cerebro está totalmente perforado. Entonces, fíjense ustedes que esto, ¿no es cierto?, es adquirido porque en el transcurso de su vida se contaminó. Ahora, también tenemos secundarios de hemorragias paracordea. Hablamos de hemorragias paracordea, las hemorragias intraventriculares, los que dijimos hematomas intraparenquimatosos, que se meten, rompen el epéndilo y se meten
al ventrículo y provocan obstrucción del recorrido de líquidos cefalorraquídeos y provocan, ¿no es cierto?, hidrocefalias. Lesiones ocupantes, o sea, los tumores, ya sea por desplazamiento o porque el tumor está dentro de los ventrículos. Las famosas malformaciones arteriovenosas, aquellos que están pegados en fosa posterior o aquellos que están pegados dentro del ventrículo. También van a provocar alteración de la dinámica, la hidrodinámica del líquido cefalorraquídeo. Y dentro de lo que es el clásico de los tumores, tenemos al papiloma de plexo coroideo. El papiloma de plexo coroideo, ¿no?, lo que hace es aumentar el volumen del plexo y aumenta la producción de ¿qué? De líquido cefalorraquídeo. Entonces, tenemos también otras causas postquirúrgicas. Tumores de fosa posterior. En general, cuando operamos tumores de fosa posterior, ¿qué es lo que pasa? Por el manipuleo, ¿no es cierto?, por el calor que generamos para retirar el tumor, provocamos proceso inflamatorio, edema. Y este edema muchas veces obstruye la circulación del líquido cefalorraquídeo, ¿no es cierto? O simplemente hacemos una resección parcial del tumor y el tumor resecado, ¿no es cierto?, como que, ¿no es cierto?, como son malignos, como que se resiente mucho, para que entiendan ustedes, y empieza a hacer más edema y mayor producción. Son altamente malignos. Entonces, todos estos van a provocar obstrucción del líquido cefalorraquídeo y todo eso que genera las hidrocefalias. La neurosarcoidosis, yo nunca tuve la oportunidad de ver. No puedo comentar sobre esto porque no tuve la experiencia de ver un paciente que nos explicó patología. Pero está descrito. Si está descrito en la literatura, yo se los menciono. Los tumores asociados a la médula también. Estas hidrocefalias van a ser muy lentas. En general, los tumores que están localizados, ¿dónde? A nivel de la parte cervical alta, que van a comprometer ¿qué cosa? Parte del bulbo, van a obstruir la circulación de la cisterna magna y entonces estos pacientes van a tener hidrocefalia. Y esto, ojo, esto algunos autores lo llaman como hidrocefalias. En general, son ventrículos grandes, pero no tienen signos ni síntomas de hidrocefalia. No tienen, o sea, son personas normales, pero con ventrículos grandes. Algunos autores dicen, sí, tienen ventriculomegalia, es hidrocefalia, hay que poner la válvula. Y a veces es peor. Complicamos al paciente. Muchas veces ponemos en estos ventrículos grandes, ponemos válvulas, a veces provocamos hematomas subdurales. ¿Por qué? Porque el cerebro en el transcurso de su vida se fue adaptando al tamaño de los ventrículos y todas las funciones están acorde a eso, con la cantidad de parénquima cerebral que tiene. Pero si nosotros alteramos eso, vamos a provocar una serie de complicaciones en los pacientes. Entonces, las ventriculomegalias estructurales en general es muy poco frecuente ver en las personas normales como ustedes, jóvenes, pero es mucho más frecuente en las personas de la tercera edad. ¿Por qué? Por involución cerebral, atrofia cerebral, envejecimiento del cerebro. Entonces, cuando disminuye el volumen del parénquima cerebral, aumenta o compensa con el líquido cefalorraquídeo. Entonces, en esta parte de hidrocefalia manejan lo que se llama la ley de Monro-Kelly. Ya llevaron ustedes en fisiología, se llama eso, la ley de Monro-Kelly. ¿Saben qué es la ley de Monro-Kelly?
se habla de contenido y continente, ¿no es cierto? Dentro del contenido, digo, el continente es el cráneo, y el contenido tenemos el parénquima cerebral, el equinocefalorraquídeo y la parte vascular. Entonces, cuando hay alguna alteración dentro del contenido, ¿no es cierto?, el cerebro o el organismo, ¿qué es lo que hace? Compensa estos tres elementos para mantener, ¿qué cosa? La presión intracraneana, la X normal. Ejemplo, si el paciente tiene un tumor de crecimiento lento, ejemplo, los meningiomas, va a seguir creciendo. ¿Y qué es lo que hace? El organismo se va adaptando y va disminuyendo, ¿qué cosa? Primero el equinocefalorraquídeo, después el parénquima cerebral, y al final, al último, es la parte vascular. En los hematomas lo mismo. Cuando hay un hematoma hay un aumento grosero, rápido, agudo de un hematoma. ¿Qué es lo que hace? Aumenta la presión intracraneana y rápidamente, ¿qué es lo que hace? Disminuye primero, ¿qué? El equinocefalorraquídeo, ¿no es cierto? Porque ya hay un aumento del parénquima cerebral. Entonces, todo esto que hablamos, ¿no es cierto?, es lo que se llama la ley de Monro-Kelly, siempre tratando de compensar que lo que está dentro del cráneo se mantenga dentro de los valores normales de la presión intracraneal. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de cosas, ¿no es cierto?, vamos a ver que si hay aumento del equinocefalorraquídeo solamente, vamos a ver que va a haber una disminución o va a comprimir el parénquima cerebral. Y por último, si ya no puede compensar más, seguramente disminuye la circulación vascular. El paciente se descompensa y fallece, obviamente. Entonces, todos estos ejemplos que hablamos, ¿no es cierto?, son los que van a provocar hidrocefalia. En la edad pediátrica, ¿cuáles son los signos y síntomas? En general, en la edad pediátrica son signos totalmente diferentes de los del adulto. ¿No es cierto? Entonces, vemos que hay aumento del perímetro cefálico, o sea, lo que llamamos las macrocefalias, ¿no es cierto? El paciente se pone bastante irritable. La fontanela normalmente, la fontanela anterior, es ligeramente hundido y vemos que tiene un latido. Eso es normal. Hidrocefalia normotensiva o normal. Pero en estos está lleno, a veces bombé y tenso. Entonces, fontanela tensa o bombé. Va a haber separación de la sutura, se llama diastasis de sutura. Va a haber congestión de las venas del cuero cabelludo. Se ponen bastante brillosos y congestivos. Y cuando uno golpea, se escucha como el signo de la olla de cascada, va a haber una parálisis del sexto par, y eso cuando se ve así se llama el signo del sol poniente, o algunos llaman el signo del sol naciente. ¿No es cierto? Entonces estos pacientes como que van apareciendo muchos síntomas, más síntomas, y el paciente a veces empieza a descompensarse. Cuando ya el paciente hace periodos de apnea, es que el paciente está totalmente descompensado, y cuando vemos que hace bradicardia y apnea, el paciente se está muriendo o fallece en cualquier momento. Pues fíjense ustedes que todo esto son signos y síntomas, ¿no es cierto?, en los pacientes pediátricos y neonatales. Pues no tenemos que permitir nosotros que lleguen a esto. Tenemos que resolver la patología rápidamente. ¿Para qué? Para darle un crecimiento normal al parénquima cerebral. Crecimiento normal al parénquima cerebral. Bien, hidrocefalia de adultos quedamos acá. Nos vemos la próxima clase. ¿Alguna pregunta, jóvenes?